Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera también por su contribución, porque es una institución que está siempre necesitada de muchos recursos, porque atender la cantidad de jóvenes que pasan por sus aulas para formarse como buenos ciudadanos, jóvenes que están en alto riesgo de caer en la delincuencia y en esas debilidades de una sociedad muy complicada como están estas sociedades nuestras ahora. Los salesianos cuidan de ella, pero son instituciones económicamente muy débiles, aunque con ancho ánimo para el servicio, para la atención, pero necesitan los recursos. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. La economía. La verdad que el país cada mes registra incremento en las remesas. Las remesas, uno no quisiera tener que recibir dinero por remesas, debiera ser riqueza local, pero el mundo, señores, está no diseñado así, pero se ha construido así. Que hay zonas desarrolladas, muy desarrolladas, países muy grandes y muy pequeños también, pero los grandes, muy grandes. Esa economía, básicamente un país como Estados Unidos y países de Europa también, que tienen baja natalidad y tienen países muy grandes como es Alemania, de los europeos, tienen baja natalidad. La mano de obra se va achicando, como dicen, las poblaciones se van poniendo viejas. España. Y entonces los trabajos duros, como ya son gente que van en la madurez o que van hacia al pensionismo, vamos a llamarle así. Entonces quedan esas tareas que las hacen gente del tercer mundo, como se dice, y de sociedades que están relativamente cercanas. A Europa van muchos los africanos porque tratan de cruzar el Mediterráneo.
Pero aquí en América, Estados Unidos es el espacio receptivo para los inmigrantes. Entonces las remesas, quienes generan las remesas son los inmigrantes. Repito, uno no quisiera que eso llegara así, pero es la realidad del mundo. República Dominicana, que tiene una gran cantidad de dominicanos residiendo en los Estados Unidos y en Europa hay una parte, pero comparado con los Estados Unidos diríamos que es muy mínimo. El grueso de esto está en los Estados Unidos, más de un 80% de las remesas del país proceden de Estados Unidos. Y eso deja un buen estímulo a la economía, porque año tras año se incrementan y vienen al país alrededor de 10 u 11 mil millones de dólares en divisas, en remesas, que no hay duda que es una gran inyección a la economía nacional. También nosotros le damos remesa a Haití, porque la gente piensa que los haitianos están aquí y no envían remesa a su país y ya cálculos tal vez un poco aleatorios, qué sé yo. Los haitianos están remesando más de 700 millones de dólares. Porque aquí se habla que el mercado haitiano es un mercado que hay que protegerlo, porque ese mercado se le venden 1.000 millones de dólares a los haitianos, pero ellos remesan 600 o 700 millones de dólares a Haití, que lo generan desde aquí. Y entonces, porque no es que tampoco nosotros lo que hacemos es sacarle el sudor de la sangre y la sangre al haitiano, no es verdad. Eso no es verdad. Los haitianos remesan también, y remesan de Estados Unidos, igual que los dominicanos. Bien, el Banco Central ha informado que en el mes de abril llegaron al país, en el 2023, 811 millones de dólares. Es decir, el país en el 2023, en los 4 meses primero el primer cuatrimestre, ha recibido 3.292. Es decir, 3.300 millones de dólares. Este mismo cuatrimestre, en el 2022, recibimos 3.200, es decir, se mantiene un ritmo, pero un crecimiento, aunque lento, pero siempre son más. Entonces, eso es un buen indicio, dice el Banco Central, que sigue exhibiendo crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior en un 2.7%, el crecimiento del envío o la recepción de remesa. Y yo viendo los datos que publica el Banco Central aquí, remesas familiares recibidas por mes, pero aquí están remesas recibidas en el mes de abril 2015-2023. Fíjense la importancia, 402 en el 2015. Es decir, que en apenas 8 años ha subido el doble, un 100%, la recepción de divisas. 454 en el 2016, 465 en el 2017, 537 en el 2018, 585 en el 2019, 395 en 2020, ahí cayó por el asunto de la pandemia. Pero inmediatamente comenzaron en Estados Unidos a repartirle dinero a los trabajadores y a los no trabajadores. En Estados Unidos dan dinero a la gente. 910 millones subió en 2021. 2022, 809. Y 2023, 811 millones de dólares. En abril, de todos esos años que yo he citado esta información del banco, desde abril del 2015 a abril del 2023. Es decir, que ha habido un incremento muy alto. El 100% de las divisas por remesa han llegado al país. Entonces dice aquí que
el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 85.2% de los flujos formales de abril, unos 608.2 millones de dólares de Estados Unidos nada más en abril. Se destaca que durante el primer trimestre del 2023 la economía creció un 1.1%, según su Oficina de Análisis Económico. Y el desempleo en abril de 2023 se ubicó en 3.4%, igualando el menor nivel en los últimos 50 años. Adicionalmente, el índice de gestores de compras no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento registró un valor de 51.9 en abril, indicando la expansión del sector servicio donde se emplea la mayor parte de la diáspora dominicana. Esos son datos de la economía norteamericana que el Banco Central los sirve también para que nos sirvan de referencia del por qué se reciben esas remesas. Y cada día, cada mes son más altas, pero es la economía norteamericana. Esa estabilidad de la economía, el crecimiento 1.1, no es malo, porque esa es una economía que está demasiado desarrollada. Entonces el crecimiento no es una cosa como, por ejemplo, China, que crecía un 10, un 12%. Estados Unidos nunca va a crecer así ya. Y ni República Dominicana podría crecer más luego, pero no es tan fácil. Entonces, eso, con el nivel de empleo, casi el empleo completo en Estados Unidos, una economía como esa, hay estabilidad. La gente que está allí tiene trabajo, genera riqueza, genera divisa y la manda, la envía a sus familiares, y eso está muy bien. Pero es una realidad que hay que aceptarla. Mucha gente dice que eso no es una noticia positiva, porque, pero claro, esos son los más escépticos y muchos desorejados también que opinan así, y que el país no está bien si tiene que recibir las divisas que vienen del exterior, pero lamentablemente es la realidad y tenemos que vivir con la realidad. La realidad es esa, y si es esa hay que aceptarla. Así de sencillo. Bueno, como también hay cosas de la economía local que influyen para que también las cosas no caminen bien. La sequía no hay duda que viene haciendo estragos en la agricultura. A pesar de que hay unos funcionarios, yo leí ayer un señor, un viceministro de Producción de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, ese hombre con cara risueña. No, aquí no hay problema. Aquí no va a haber problema de alimentación, todo está muy bien. El país está sembrando y está todo sembrado y garantizamos la comida del pueblo dominicano. Entonces es un contrasentido que el gobierno diga que está cerrando 3 represas, tiene que cerrarle agua al riego, porque apenas el agua da para los acueductos. Entonces, yo creo que no se puede estar hablando tantas cosas disparatadas, gente hablando sin saber lo que está pasando. Han caído lluvias, cosa que nos alegra mucho. Constanza, supe hoy que cayó un aguacero enorme anoche, que hasta daño hizo, porque entonces se desploma toda esa agua en poco tiempo. El impacto de esa lluvia hace daño y los vegetales sufren mucho. Principalmente los vegetales que estén sembrados en Constanza, que fíjense cómo son las cosas. Constanza está sufriendo porque los precios de los vegetales se han desplomado. Y hay mucha gente que yo veo en los noticiarios cuando lo entrevistan y dicen que no hay dinero en la calle. Uno sabe que el dinero se ha restringido porque esas tasas de interés que se han puesto, se sabe que para restringir el dinero y tratar de reducir la inflación. Eso es lo que explican los técnicos. Pero los vegetales
tienen dos problemas, pienso yo. Uno es, si los precios de los vegetales, repito, se han desplomado, puede ser que la persona, el pueblo que tiene bajo ingreso, vamos a decir, que la gente se está quejando porque no hay dinero en la calle. Como los vegetales vienen siendo casi un producto de segundo nivel de importancia en la mesa, es decir, la ensalada, como se dice, la ensalada es secundaria. Yo puedo darme mi plato, como se dice, de arroz, habichuela, plátano, si hay plátano, o guineíto, si hay guineíto, o pan, si es pan, y si aparece carne también, o salsa, porque así es que está esto también. Hay mucha dificultad para la gente. Y entonces, obvia, el vegetal puede ser una razón de que la falta de abundancia de dinero obliga a la gente a prescindir del vegetal. Eso puede ser un factor que haga desplomar el precio de los vegetales, principalmente los vegetales de Constanza, de clima frío o fresco. Ahora hay otro factor que puede estar influyendo, pienso yo. Al país vienen 8 millones de turistas, de gente, pasajeros no residentes, gente que viene a los hoteles, y vienen unos puntos y algo más, qué sé yo, entran como cruceristas, pero el crucerista, vamos a admitir que no hace consumo de alimentos de ese tipo, de almuerzo y ese tipo de cosas. No hace, porque lo almuerza en el barco. No sé si los barcos cruceristas se abastecen de alimentos locales, no lo sé, porque ellos tienen sus restricciones y tienen sus controles. Me imagino que esa gente se abastecerán en los Estados Unidos, sus despensas de esos barcos, no sé si compran aquí, repito, porque tienen sus estándares para adquirir productos que consumidos donde van tanta gente, 4 o 5 mil personas, aparte de la tripulación, y eso es mucha gente que anda en un barco de esto. El consumo es enorme, pero pienso, repito, que esa gente no compra alimentos aquí de ese tipo fresco, porque eso tienen rigores de trazabilidad, de inocuidad, de higiene, etcétera, etcétera, y no sé si esos cumplen con esas certificaciones, no lo sé. Asumo que no. Ahora, los locales, ¿qué está pasando? O hay mucha importación de productos de vegetales porque los hoteles importan y tienen muchas exenciones fiscales. Es probable que los hoteles estén importando muchos vegetales congelados, principalmente de los Estados Unidos y esas zonas, o Canadá, principalmente Estados Unidos. Y es posible que estén afectando al producto local. Pero las autoridades, aquí nosotros no tenemos autoridades de agricultura, ahí lo que hay es una manga. En agricultura es una manga. Ahí no hay autoridades para políticas públicas. Ahí usted pregunta, mire, hay un problema con los productores de huevos. Y ahí en agricultura yo estoy seguro que no hay una gente que le pueda dar una explicación a ustedes qué es lo que está pasando. Entonces tiene uno que comenzar a asumir o llamar a productores para que orienten a uno y uno poder hablar de estas cosas. Porque el Ministerio de Agricultura está ajeno a lo que está pasando, porque es que el gobierno, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, este gobierno ejercido en la calle, el gobierno que se ejerce en la calle no es fuente de autoridad. Lo he dicho Manuel Fermín 1000 veces, lo he dicho aquí, responsablemente. Se puede poner bravo el que desee de los funcionarios del gobierno, si no se sienten ofendidos porque uno diga esas cosas, pero eso es lo que yo percibo y lo estoy percibiendo o apreciando ya muy, muy detalladamente, porque se está viendo la crisis de autoridad que ya hay editoriales de los periódicos más importantes del país. Han escrito sobre la falta de autoridad, que la autoridad no es solamente la llamada, diríamos,
de un militar, un policía, que haga una advertencia en forma, una marcialidad excesiva, o que una persona te estruje un kepi. Esa no es la autoridad por ahí, es la crisis de autoridad, la confianza en la autoridad, en que la autoridad que está le va a resolver el problema. Usted fíjese el caso, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. La gente no cree en el Ministerio de Interior. ¿Por qué? Porque hay una crisis de autoridad. Y usted ve las cosas que se hacen. Ahora mismo yo vi ahí ese caso de una escuela de que policial, precisamente en la provincia del ministro, de donde él es ministro. Entonces alquilan un hotel por allá para que le den clase a los policías ahí. En un hotel, oiga bien, en un área turística, van a tener una escuela policial. Eso va a costar 118 millones de pesos al año. Pero es una locura. Una cosa de loco. Definitivamente no hay buen juicio de gobierno, lamentablemente. Pues en el agro vamos a seguir explicando algunos problemas que se están generando. Y entonces tendría que ser después de una breve pausa que acostumbramos a hacer acá. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hemos visto esa denuncia de los productores de huevo, pero eso es, bueno, veo todavía una alarma mayor, que es la peor crisis del huevo en 40 años. Pero aquí estamos acostumbrados a oír continuamente esos problemas de crisis en los productores avícolas. Entonces, la autoridad de agricultura, decíamos nosotros, ahí no se sabe, esa crisis, yo no sé a quién es que le hablan los productores de huevos, quién es que lo va a entender, porque con los productores de huevos, según me señalan los productores, el Ministerio de Agricultura no se reúne con productores de huevos que no sean de la Asociación Dominicana de Avicultura, de Avicultores, la ADA. Si no es con esa gente, ellos no se reúnen, según me han señalado. Productores pequeños. Entonces hay muchos productores pequeños que están en el negocio y producen una cantidad enorme de huevos, y ese huevo presiona también al de los grandes. Los grandes tienen
un gran negocio. ¿Quiénes son los grandes en la producción de huevos? Hay gente que tiene reproductoras que la producción de ellos está por encima de la propia producción de ellos. Me voy a explicar. Una empresa puede tener 20,000 gallinas reproductoras. Son las gallinas que ponen los huevos fértiles para que nazcan las gallinas que ponen los huevos frescos de mesa. Entonces, esos huevos van a la incubadora, producen una cantidad enorme de gallinitas, de pollitas, que le venden entonces a granjeros. Esta gente, por ganar dinero, venden sus pollitas, venden sus pollas, se producen los huevos y puede venir un exceso de huevos. Así como puede haber una escasez cuando los grandes quieren también, reducen la entrega de pollitas y sacan a muchos pequeños productores, los sacan del negocio. Otros han tenido que pelear su participación en el mercado. Dicen, bueno, yo voy a importar mis gallinas reproductoras, las voy a importar, las voy a criar y voy a tener mi fuente de gallinas para producir los huevos que yo estoy comercializando. Eso trae mucho disgusto entre los productores y no hay duda que ha traído problemas. Las gallinas reproductoras deben ser alrededor, no sé, porque en los tiempos yo estaba en agricultura eran 62,000 madres. Yo creo que eso bajó en un tiempo, pero han subido. Y yo creo que deben estar cerca de 70 esas gallinas, pienso yo. Pero tal vez estoy hablando sin conocimiento. Esas gallinas tienen un periodo de postura entre 90 o 100 semanas, creo que la dejan los productores para poner huevos. Las sacan del mercado y reponen con las pollas, las pollitas nuevas. Esa sobreproducción de huevos es muy lamentable que un país como el nuestro, que tiene 10 millones de consumidores, que vienen 8 millones de turistas, porque voy a sacar los cruceristas también de ese mercado, que tiene un Haití que consume mucho huevo también, la parte, diríamos, oriental de Haití, que es nuestra parte occidental. Esas poblaciones de por ahí está comprobado que ellos consumen muchos huevos. Ahora el huevo, si se va a una sobreproducción, el huevo necesita dos cosas, pienso yo. Una buena campaña de publicidad, que el gobierno o el sector privado, ellos mismos, ayuden a que la gente haga conciencia de que el huevo es un alimento sano, que es un alimento barato relativamente, que hay que aprovechar la baratura, porque si es tan barato, se aprovecha y usted consume más huevo porque es una buena fuente de proteína animal. El huevo, muy sano. Si usted come huevo con arroz, yo estoy seguro que usted no anda, como se dice, mal comido, como se dice vulgarmente. Usted no podrá estar comiendo a gusto. Que yo quiero un arroz con habichuela y carne de res, o carne de pollo guisada, o frita, o qué sé yo, o chicharrón de cerdo, o cerdo guisado, etcétera, etcétera, o res, lo que fuere. Es decir, usted está comiendo un buen alimento. No solamente el arroz se hace blanco y el huevo frito, usted tiene muchísimos mecanismos para crear un plato que sea agradable, qué sé yo, el arroz, usted le aplica la yema de los huevos por aquí, la crema por aquí, la clara de los huevos por allí, le agrega unos vegetales, lo lleva al horno y eso se convierte en una torta y que se le pone harina y eso, la harina y una crema, qué sé yo, de leche, qué sé yo. Por poner un ejemplo, le agrega sus condimentos, su sal y le echan su pimienta, etcétera, etcétera, o su pimentón. Bien, y usted tiene un plato, señores, y usted va a comer muy bien,
Usted no necesita solamente comer arroz y habichuela y carne de res, carne de cerdo, pollo, etc. Entonces, se necesita una buena campaña de concienciación, que la gente comience a utilizar más el huevo. Los niños comen mucho huevo para ir a las escuelas, el huevo con pan, el huevo como fuere, pero el huevo es un alimento riquísimo. Huevo, carne y leche. Usted está tuberculoso, usted sufre de cáncer, usted sufre de una enfermedad, de anemia, qué sé yo, dele leche, carne y huevo. Esos son los alimentos que siempre los médicos le han dicho a la gente. Mire, coma eso, que esa es la fuente alimenticia del mundo, leche, carne y huevo. Eso ha sido la fuente de alimentación, hay que agregar la leche. Pero esa es una solución. No una solución, sino un paliativo. El gobierno también tiene que intervenir, por lo menos en la adquisición de gran cantidad de estos huevos y ponerlos al servicio de los pueblos, pagándole un subsidio a los productores, porque los subsidios no son malos. El subsidio o la compensación sirve para que el productor no se desanime y salga del mercado, que se quede en el mercado y se regule. Porque los únicos que pueden regular la producción de huevos son los mismos productores, porque el Estado no tiene, qué sé yo, no tiene injerencia en ellos, a menos que el Estado, en acción responsable, diga, mire, yo le voy a poner un freno a la situación esta de los dueños de las gallinas reproductoras, porque vamos a democratizar las gallinas, pero vamos a tener un control de que no se pueda incubar más de las cantidades necesarias para producir los huevos necesarios, para que no hayan esos excesos y no creen esos problemas. Pero el pueblo se puede beneficiar de eso si el gobierno puede llegar a esos productores y poner esos huevos al servicio de la población, que lo pueda adquirir a precios muy económicos, para que la gente tenga una buena fuente de alimentación barata. Pero ustedes se imaginan la cantidad de hospitales, los comedores económicos, los comedores militares, los infantiles, las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer una campaña. Porque el huevo, señores, a los 14 días, el huevo comienza a dañarse, porque lo que está es un aguacero después. Y ese huevo no funciona. Si los productores de huevos no encuentran una medida rápida de consumo de estos huevos, va a haber problemas, porque van a tener que botar los huevos. Y es una pena que un país que necesite una fuente alimenticia económica como esta tenga que salir a botar sus huevos. Porque eso es una verdadera desgracia en un país que está necesitado de alimentación y de adquirir alimentos a precios asequibles. Entonces, ¿qué autoridad en agricultura? Uno no sabe. ¿Por qué? Porque no se reúnen con los productores pequeños de huevos, solo se reúnen con ADA. ADA va a resolver el problema, entonces que lo resuelva ADA. ¿Qué va a resolver ADA? Asociación Dominicana de Avicultura. Vaya, resuelvan el problema. Entonces, ¿para qué tienen que alarmar al pueblo dominicano? Nosotros vamos a perecer, vamos a tener que salir del mercado porque la crisis nos va a sacar del mercado a los productores. Tenemos 40 años, tenemos nosotros yendo la misma queja y nunca cierran. Porque los que tienen que autorregularse y mantener un equilibrio en la producción son los propios productores que supuestamente están asociados. Entonces ustedes tienen que dar ejemplos de, qué sé yo, de asociatividad, de credibilidad, pero si no vamos a tener problemas. Entonces el huevo ya tiene problemas. Incluso me han señalado los productores pequeños que la ADA controla hasta la vacuna. Las vacunas de las gallinas la controla la ADA, y el que no paga su cuarto ahí, Agricultura solamente avala la vacuna con la Asociación Dominicana de Avicultura. Entonces hay muchos productores pequeños que se están quejando de eso también porque saben que lo expolian. Ellos entienden que lo están expoliando.
Pero como aquí hay una crisis de autoridad, por lo que nosotros hemos dicho, que la crisis de autoridad, el gobierno coloquial no es una fuente de autoridad, porque son gobiernos de la calle. Así, yo no sé qué está pasando, que a veces uno dice, pero ¿y por qué que el gobierno ha tenido tantas dificultades? Fíjense con esa tarjeta, supérate. ¿Cuántos problemas le ha creado eso a este gobierno? O el gobierno se ha creado con tantas situaciones difíciles con esa tarjeta de supérate o la tarjeta de solidaridad, como se llamaba antes. Pero cuando estaba en el PLD, señores, que hay que ver todo lo que se ha denunciado de corrupción. Pero esa tarjeta funcionaba. Desde que llegó el gobierno de don Luis Abinader, eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros sabemos la conducta, por lo que hemos dicho aquí, de que el PRD es un partido que le cedió su ADN al PRM. Y entonces arrastran esas situaciones que uno, con mucho pesar, tiene uno que recordarlo, que a lo que le pone la mano lo daña. El 911, fíjense cómo están las escuelas. ¿Cómo es posible que el gobierno no pueda mantener un ritmo de construcción de las escuelas teniendo tantos problemas de aula? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las construcciones no avanzan en el gobierno? Ayer vi un reportaje, por ejemplo, que hizo el Diario Libre sobre los centros de asistencia infantiles, las estancias infantiles. Pero eso es una barbaridad. ¿Pero y por qué que esas cosas no avanzan con este presupuesto que tiene educación? Y todo este dinero dilapidado, y esas escuelas están, centenares de escuelas sin terminar, centenares de quejas continuas de padres y madres de niños que no tienen acceso a la escuela, que las escuelas están en muy malas condiciones, que en las escuelas no hay butaca, que no hay pizarra, que los materiales educativos, cuando no es la comida que no es buena, que los materiales que se compran, que no le llegan, que se almacenan, que hay que botarlos. Pero por Dios, ¿y cuántos problemas es que vamos a tener en ese sistema educativo nacional? Los hospitales, el mismo problema. Los hospitales a gritos, no lo terminan, están en etapa avanzada, pero no terminan. Otros en etapas iniciales tampoco avanzan. Fíjense de la obra que yo hablé, que ya me cansé de hablar de esa obra de Barahona. Una cosa ridícula, que yo creo que es como de 30 millones de pesos. Una ampliación de una institución tan importante que es un organismo regional en Barahona, con asiento en Barahona, que es el Centro de Rehabilitación para Discapacitados. Esa obra no avanza. No hay ni expediente. Yo creo que el expediente se perdió. Eso no hay forma. No hay municipio en Barahona, porque ni siquiera el pueblo de Barahona ya no protesta. Cuando Balaguer gobernaba, eso siempre había una protesta por ahí. Siempre a Balaguer le hicieron muchas protestas. Pero señores, esos pueblos están adormecidos. Esos pueblos están anestesiados. Barahona ni se siente. Ese pueblo le falta muchísimas cosas y la gente no protesta, no dice nada. La gente de Salcedo y Macorís y Navarrete, desde que falta un policía que falta en Navarrete, hay que pedirlo con una huelga y le tienen que mandar más policía al cuartel. Y miren que esa gente no quiere saber de policía. Entonces, en Barahona no hay forma de que esa pequeña obra de ampliación de aquel centro avance para brindarle servicio a la comunidad. Eso es increíble. Pero el gobierno anda así. No hay un área del gobierno que esté funcionando 100%, con excepción de esas unidades bancarias, Hacienda, en aduana hay una buena gestión, superintendencia de banco. En
el área de la economía, que yo he dicho, Banco Central, Banco de Reserva, esas unidades, como dicen, están en un buen servicio. La electricidad, a pesar de que tienen problemas, porque no hay duda que hay muchos problemas con el asunto de los apagones, porque era lo que decíamos desde el principio, pero el gobierno llegó sin planes. Y hubo mucha gente, entre ellos los ignorantes, como nosotros, que yo no soy especialista en la materia, pero conversando con ingenieros de esa área, siempre advertimos desde el principio, miren, esto hay que instalar una planta por ahí, como sea, rápido. Aunque sean flotantes, de esas plantas flotantes, instálenle 4, 5, 3 plantas que puedan producir 500, 600 megavatios, porque aquí no va a haber electricidad en 3 o 4 años. Ahí andan los apagones, por falta de qué, de energía. Porque hay energía instalada, pero es que no se puede. La presa, usted va a poner a funcionar la presa, si no tienen agua. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta toda la semana. El descalabro como impronta. Ese es el título de su trabajo de esta semana. Y hay que leer a Marino Vinicio Castillo. Y él trata esos temas nacionales. Y ese descalabro como impronta. Y él se refiere en esos trabajos, en este caso, a esa instancia que llevaron los abogados, creo que fueron el colegio de abogados, algo así, que cuando se habló de que la libreta de pasaporte iba a estar en manos de un haitiano. Oigan, Dios mío. Las cosas que hemos visto, y la verdad que son de preocupación, esto es el doctor Marino Vinicio Castillo. Dice, pero ¿y este descalabro que hay? ¿Pero y qué es lo que está pasando en este país? Y así mismo preguntado, ¿y qué es lo que está pasando con tantas áreas del gobierno que acusan tantas debilidades y tantas informalidades y qué sé yo, y no hay respuesta contundente a los problemas que surgen? Y entonces cuando hay una gente que quiere actuar, fíjense lo que se ha creado, una crisis política hay ahora mismo en el PRM por una decisión que ha tomado el ministro de Medio Ambiente, que ha hecho una denuncia gravísima. Un periodista que cobra $1 millón mensuales
Que eso está desacreditando la memoria de Orlando, que en paz descanse Orlando, que no se puede defender. Pero si Orlando hizo eso, eso no está bien. Porque venga acá, él está muerto, es verdad, no se puede defender. Pero el incumbente que está ahí no es un loco para atreverse a hacer o a decir una cosa como esa y que sea mentira, porque entonces juega con la memoria de ese caballero que está muerto y no puede defenderse. Que si él ha suspendido 600 compañeros que estaban en nóminas, según se han señalado, en nóminas improductivas, nóminas sin trabajo, que eran cobrando sin trabajar, como botellas, según la denuncia o la información. Entonces, desde el partido en el poder se lo han querido comer vivo al propio ministro de Medio Ambiente, que ha sido un hombre que ha tenido muchos problemas con la dirección, la calidad de su trabajo allí, pero yo no le puedo cuestionar que él quiera hacer un trabajo decente ahí con respecto a al funcionariado que hay en el... O sea, eso son cosas distintas. Es decir, si él está haciendo un trabajo de seriedad, porque usted puede ser un equivocado de buena fe, no necesariamente un equivocado de mala fe. Porque por ignorancia, por ejemplo, usted puede asumir una responsabilidad de un cargo público. Por ignorancia del cargo puede cometer errores, pero no son errores a redes tal vez que usted está haciendo, sino por la misma ignorancia. La falta de destreza, de capacidad, de experiencia, etc. Ahora, casos como estos que se ha señalado de un acto, que no voy a decir que de corrupción, porque hay que ver que que se ha contratado, pero por la reacción de alguna gente que hemos visto, principalmente el periodista, que yo sospecho quién es el periodista, y por las reacciones que he visto me imagino de dónde, qué litoral es que anda. Eso no es fácil de digerir, y aunque el muerto esté muerto, Orlando, pero eso, si él hizo eso, aunque esté muerto, Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, pero si él hizo eso, eso no está bien hecho, entonces eso hay que desmontarlo, porque lo que está mal hecho hay que... Entonces el error, si usted comete un error, es peor persistir en el error, es peor que cometer el error. Entonces, este señor que está en medio ambiente, si le ha tomado una decisión de ese tipo, eso por lo menos la gente del pueblo y toda la autoridad tiene que sentirse, diríamos que hasta contento que él esté tomando medidas de ese tipo, porque lo que quiere es sanear su institución, pero no puede venir a ocultar las cosas porque mi amigo murió y yo tengo que respetar la memoria del muerto y que siga el error. Eso no debe ser. Yo muchas veces he hablado de que el doctor, ¿cómo se llamaba? Ramón y Cajal, creo que de Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, español. Ramón y Cajal, la expresión es de él. Lo malo del error no es cometer un error, sino persistir en el error. Por eso digo, si él es consciente de que hay un error y persiste el error por taparlo, por cubrirlo, para que la memoria no se afecte a la memoria del muerto o del ilustre muerto, entonces eso no está bien. Pero ahora se lo quieren comer vivo del partido porque él ha descubierto, como se dice, ese fango. Pero por eso es que los partidos políticos, por eso es que la historia, la callada se venga, como hemos dicho nosotros aquí. Esas críticas se le hacían. Ustedes saben las críticas que se le hizo al PLD por las nominillas. Y aquellas nominillas y que todas las nominillas, y eso era cada rato. El PRM, 20 años tuvo el PRM en eso, para caer en lo mismo. Porque todos son iguales. Incluso en los gobiernos de Balaguer. Eso era costumbre, eso era voz populi, que en todas las instituciones del sector público habían nóminas para zánganos, vamos a llamarlo. Y yo recuerdo en INEP, en los 12 años de Balaguer tan estricto, pero una vez quedaron cesantes muchísimos diputados reformistas que no fueron reelectos. Y esa gente cobraban en INEPRE, porque siempre ha habido esa facilidad de que dan los gobiernos, y yo no sé por qué, pero bueno, cobraban 500 pesos en esa época. Balaguer
aunque daba ese dinerito, pero era tacaño, y Balaguer era muy tacaño y era muy estricto, muy avaro. Y entonces, pero era mucho dinero en aquella época, 500 pesos. Pero también en el CEA viví una experiencia similar. Recuerdo que cuando estaba el ingeniero Viña, nosotros llegamos ahí, al CEA, y encontramos una situación similar, unas nóminas, que hay uno hoy conozco yo un ministro que estaba en esa nómina, un ministro de este gobierno, y tuvimos que sacarlo de esa nómina, y ese ministro se puso que era, como dicen, una abeja de piedra. Ese, hoy es ministro, gran ministro de este gobierno, y hubo que sacarlo de aquella nómina del CEA. Y yo recuerdo que cuando llegamos a ese CEA, pero los anteriores directores del CEA tenían esas nóminas, venían ahí, ¿qué nosotros teníamos que hacer? No la podíamos suprimir porque era un estilo del gobierno de Balaguer, que es la realidad. Y yo recuerdo que discutiendo eso con el ingeniero Viña, que en paz descanse, mi amigo Meme Viña, que fue eficientísimo también. Y Meme me preguntaba, Fermín, ¿y qué vamos a hacer con esta gente? Digo, mire, nosotros no podemos cancelar toda esta gente. Lamentablemente uno sabe que estas son cosas que están mal, que tenemos que... Pero usted sabe cómo es Balaguer, que entiende esto como social. A veces darle estos pesitos, este PM, como se dice, darle estas cositas a la gente, porque no son salarios mínimos, eran pesos prácticamente. Y yo dije, mire, nosotros tenemos que quitarnos este molote de gente, como se dice, de encima, tenerlos aquí todos los meses que vengan a cobrar, porque eso es una fealdad para una institución dirigida por un hombre como usted, Manuel de Jesús Viña Cáceres, un gerente. Digo, mire, lo que vamos a hacer es, yo voy a hablar con el doctor Juan Aristide Tavera Guzmán, mi amigo Juan Aristide, que en paz descanse también, que era el secretario general del Partido Reformista. Yo voy a hablar con el señor Juan Aristide Tavera Guzmán, y le voy a plantear que como el partido, esas son gente que el partido le brinda cierto apoyo. Miren, vamos a mandar a esa gente donde PRIN Pujal, que PRIN le pague. Nosotros le vamos a mandar la nómina a PRIN Pujal. Se la vamos a mandar al Ministerio de Trabajo, porque ahí se pierden esa gente en medio de todos esos obreros que van a reclamar y con esa nómina, que no son tanta gente, pero se pierden ahí, se mezclan entre obreros, y que PRIN le pague, que PRIN conoce ese tigrismo reformista también. Y nosotros despejamos el CEA libre de esas cosas, porque en esta institución es a trabajar que hemos venido. Y aquí la caña, señores, la caña y el tomate, hay que se van a trabajar las empresas privadas y públicas, en ese caso cuando estaba el CEA. Pero esas zafras había que hacerlas, tanto la de caña como la de tomate, hay que hacer esas zafras. Y las hace el sector privado, esa es la verdad. Entonces, quiero decir estas cosas porque uno sabe que siempre han pasado esas cosas, pero eso, si usted es un funcionario responsable y usted quiere asumir esa responsabilidad, nadie le puede negar que usted va a asumir esa responsabilidad. Ahora, el presidente Abinader ha vendido la transparencia como su eje troncal. Entonces, si quiere ser más papita que el Papa o quiere ser más serio que todos los anteriores, el presidente Abinader entonces le quedan dos caminos. O reponen la nómina y le reponen el $1.000.000 de pesos al periodista, que debe estar muy disgustado. Y me imagino, repito, quién es. Porque vi algunas expresiones por ahí de gente que yo sé que viene de esos litorales. Pero el presidente le quedan dos caminos. Como, repito, la transparencia es su eje troncal, entonces eso tiene que cortar con los partidarios del PRM que quieren sacrificar al ministro de Medio Ambiente. O quita al ministro de Medio Ambiente, o el ministro, si no lo quiere quitar porque no se va a ver bien, le pide que se vaya, que renuncie, qué sé yo, nombra a otro, deja al ministro en otra posición menos comprometedora, y entonces trata de echarle tierra, como dice, o de lavar la suciedad que ha quedado de eso a nivel partidario.
Pero esas cosas son así, repito. Y en los gobiernos, aquel gobierno Balaguer lo admitía. Esos son raciones de la BOA, esas son ayudas sociales para tranquilizar a la gente. Y luego fue tesis en los demás gobiernos del PLD. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.